Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos para traeros otro vídeo más fieles a nuestra cita de los sábados. En el vídeo de la semana pasada, pues teníamos aquí un vídeo, una recopilación de vuestros vídeos que nos hacéis llegar a través de los diferentes medios sobre volteos automáticos caseros, está claro. Y hablábamos un poco sobre ello, sobre lo que era ese balanceo suave y lo que era ya un balanceo no recomendable para la incubación de los huevos, ¿no? Hoy, pues ya os anunciaba la semana pasada también, vamos a ver cómo hacer un volteo automático casero. Pero en vez de hacerlo paso a paso, lo vamos a ver aquí en esta incubadora casera que ya tiene un montón de años, con un motor de microondas que lo tenemos aquí. Este sí es un verdadero motor de microondas, el que se encuentra en el plato, en la bandeja giratoria de este electrodoméstico pequeño. Y bueno, esta incubadora, como digo, la estamos desarmando poco a poco y vamos a terminar de desmontarla para ahorrar espacio, porque todo esto evidentemente ocupa bastante espacio y ya no tiene sentido. Esta incubadora se ha estado utilizando un montón de años y de hecho el volteo ahora lo vamos a explicar paso a paso, por si tú quieres hacerlo. Todavía sigue funcionando perfectamente. Tiene una sola bandeja, aquí aproximadamente caben entre 40, 35, 40 huevos de gallina, muchos más evidentemente si son de codorniz u otras especies más pequeñas. Y como digo, con esta incubadora, con este volteo automático, vamos a quedarnos en el vídeo de hoy. Y fijaros aquí tenéis este motor de volteo de un microondas. No se le puede cargar mucho porque estos motores son muy buenos, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces yo digo que si queremos hacer una incubadora con varias bandejas de volteo, probéis a coger los huevos, meterlos en un cubo o meterlos en una bolsa de plástico con mucho cuidado y pesadlos. Os daréis cuenta que tiene mucho peso y que todo esto lo tiene que mover el motor. Entonces intentemos buscar un motor de una potencia acorde con la capacidad que vayamos a usar. No podemos pretender que este pequeño motorcillo de microondas pues pueda mover 2, 3 o 4 bandejas completamente llenas de huevos. Es imposible, y si lo consigue pues es cuestión de poco tiempo que termine reventando. Como podéis ver, el eje principal va ahí engarzado, pegado con pegamento, y es esta parte de plástico que traía la propia bandeja del microondas y adaptada a esta pequeña chapa de acero galvanizado atornillada, y evidentemente ya después a un brazo articulado mucho mayor. Estos brazos pues como veis están hechos con placa galvanizada, que es muy resistente y evidentemente también limpia a la hora de tratar con ella. Y aquí tenemos este pequeño tornillo con esta tuerca, lo cual nosotros pues lo que hemos hecho es pues atornillarlo, dejarle un poquito holgura para que esto pueda girar bien cuando esté funcionando el motor. Y después lo que hemos hecho es que a esta parte detrás de la tuerca hemos cogido unos alicates de corte y le hemos hecho una muesca. Le hemos apretado fuerte con una sencilla utilidad, que con el movimiento constante en círculo de estos dos brazos articulados, la tuerca no vaya retrocediendo con las vibraciones y termine saliéndose sin que nos demos cuenta. Con esto la tuerca podrá retroceder hasta la mueca que le hagamos, y ya a partir de ahí pues evidentemente no podrá seguir retrocediendo. ¿Veis lo que os digo? De aquí, de esta forma, de esta chapa galvanizada de la que se utiliza en los tejados y demás, pues de un resto pues sacamos los brazos articulados para nuestra incubadora, para nuestros volteos automáticos. Son muy resistentes. Está claro que a fuerza de estar una y otra vez girando, pues el tornillo sufrirá un desgaste e incluso terminará cediendo, pero ya digo, estando pendiente, pues lo sustituimos y no hay ningún problema.
Como podéis comprobar, aquí tengo chapas galvanizadas de otros usos y aquí están, por si me hiciesen falta, las tengo aquí en un rincón donde no molestan y en fin, de aquí podemos coger la sierra y sacar infinidad de varillas para este tipo de volteos automáticos. Son, como digo, chapas que se utilizan en los tejados. Aquí buscando por el material que tengo por aquí guardado, pues mirad, este motor es el que se suele utilizar para las bandejas de los microondas, para la parte de abajo, ¿no? Este lo compré ya hace mucho tiempo en una tienda de reparación de electrodomésticos y es para que podáis ver las características en la parte trasera del motor y más o menos tengáis una idea. 220-240 voltios, que evidentemente es la luz que tenemos en nuestros hogares aquí en Andalucía, en España. La frecuencia de 50 a 60 hercios, las revoluciones por minuto, ahí las tenéis, aproximadamente 2,5 a 3 revoluciones por minuto y una potencia de, bueno, algo inferior a los 4 vatios aproximadamente, ¿no? Pues con este tipo de motores, pues ya digo, podemos balancear perfectamente en este tipo de volteo que estamos viendo cómo se construye en el día de hoy, pues eso, unos 30-40 huevos de gallina aproximadamente, y es bastante peso, pero también tenemos que tener en cuenta que evidentemente en estas bandejas, mientras los huevos estén más en los extremos, más peso tendrá que mover el motor. Eso sí, todos los huevos que queden cercanos al eje, pues prácticamente para el motor no supondrá ningún esfuerzo extra, porque al estar aquí, prácticamente esos huevos sufrirán menos balanceo. El balanceo mayor estará evidentemente en los extremos y también el peso mayor para las bandejas. Uno por otro, pues más o menos la cosa se queda ahí nivelada y ya digo, prácticamente de 2 a 3 docenas cortitas lo que pueden mover este tipo de motores con este tipo de volteo de balancín. Si le damos la vuelta al motor, vemos que tiene 2 pins, no tiene mayor historia, para los 2 cables de 220. Y ahora tenemos aquí este eje, que ya estáis viendo la forma, viéndolo de perfil. Y por eso, si lo usáis reciclado de cualquier microondas, siempre es bueno que también no os limitéis a romper para extraer, sino que podáis coger la cabeza que va engarzada aquí al eje del motor, porque después ahí nos será más fácil de hacer un atornillado y demás para poder ahí anclar los brazos que le tengamos que poner a nuestra bandeja de volteo. Por eso es el caso de nuestro motor, de nuestra bandeja, ¿lo veis? Esta parte de pasta pues va pegada con pegamento extra fuerte al eje y es la misma parte de plástico que traía incorporado en lo que es la bandeja del volteo del microondas, del plato giratorio, mejor dicho. Después le hice a este brazo pues esta parte de galvanizado y lo atornillé, lo reforcé, yo creo que bastante, para que no diera ningún problema. Y después a partir de aquí le puse este otro brazo para que aquí en este extremo pudiera llevar a cabo el volteo. Por eso es importante que cuando vayamos a reciclar, que no nos limitemos a destrozar, porque quién sabe si alguna pieza más nos puede hacer falta. También otra solución, si es el caso como este motor que lo compramos, pues en la misma tienda de repuestos de electrodomésticos vendían esta parte para incorporarla a lo que es el eje del motor. Pero también os puede servir lo siguiente. Si cogemos una ficha de empalme, esta es demasiado grande, pero bueno, para que la tengáis como muestra seguro que lo vais a entender y nos servirá. Le cortáis y dejáis tan solo una y lo que podemos hacer es introducirlo, ahí está, introducirlo en el eje, atornillarlo y ya después a partir de ahí pues podremos adherirle a la otra parte, al otro extremo, lo que necesitemos, el brazo articulado o lo que nos haga falta. Evidentemente cogeremos una ficha de empalme que no sea tan aparatosa y ya después al separar los tornillos bien separados, pues el eje
entrará sin problema y nos resultará bastante eficaz para lo que buscamos, ¿no? Con esto atornillamos y podemos acoplarle pues las varillas de galvanizado para poder mover la bandeja. Si optas por el pegamento extra fuerte, tienes que tener mucho cuidado por una sencilla razón. Como veis, este eje no es metálico, es de plástico. Y los pegamentos extra fuertes suelen pegarlo todo muy bien, pero el plástico pues lo cogen y prácticamente ya es casi imposible de despegar. Si el pegamento es bueno, claro. Tenéis que tener en cuenta que por aquí muchos rodamientos internos que lleva y demás también serán de plástico, y que cuando vayamos a pegarlo, el tubito que le vayamos a poner, no es conveniente poner el motor en esta posición y ahora el tubo que vayamos a utilizar, en este caso esto lo estamos cogiendo de muestra, no podemos llenarlo de pegamento y ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el pegamento se puede desplazar por el eje hacia abajo, el pegamento sobrante, y como nos caiga aquí en la base del eje, evidentemente lo dejará sellado y nos puede dejar el motor inservible sin ni siquiera haber comenzado a utilizarlo. Eso tendremos que hacerlo al contrario. ¿Veis? Suponiendo que ese sea el eje que le vamos a incorporar, pues lo pondremos lleno de pegamento, así de esa manera, y será el motor el que acoplemos de esta forma. Son pegamentos que suelen ser súper rápidos y eso en cuestión de nada quedará pegado. Si hay algún sobrante, tirará para abajo y no hacia arriba, que es donde está el eje del motor. Parece una tontería, pero créeme que te puede salvar el motor. Fijaros cómo esta incubadora ya está la parte de arriba desmontada. Ahí estaba el ventilador en el centro, y esos cáncamos junto con esos conectores que veis ahí sueltos, pues evidentemente eran para la resistencia de silicona, para resistencia y ventilador. Y ya pues lo último que nos queda es desmontar este volteo automático, que lo dejaremos por ahí para el recuerdo, por si, por qué no, podemos utilizarlo para otra incubadora casera. Lo que pasa que esas incubadoras baratas que vienen en la mayor parte de China van muy bien, y por el precio pues sale mucho más económico incluso que ponerte manos a la obra a hacer un volteo de este tipo. Porque fijaros, yo he hecho el cuadrado con varillas roscadas, ¿no?, que aquí se consiguen fácil. El eje con una varilla roscada también mucho más gruesa, mayor, sobre la que va soldada esta cesta. Y ahora después esta tela metálica tiene pues estos recuadros que son, pues dependiendo de lo que vayas a incubar, pues puedes ponerla de cuadrados más grandes o cuadrados más pequeños, depende de la utilidad que le vayas a dar. Yo en su tiempo tenía bandejas hechas para estas medidas de diferentes tamaños y las tenía guardadas dependiendo de los huevos que fuera a incubar. Después simplemente con unas bridas pues las sujetas a la bandeja y listo. Evidentemente un filo en la parte de fuera por todo el cuadrado para evitar que los huevos, si se produjera algún huevo que rodara, pues no cayera a la parte de abajo y se rompiera. Ya no solo porque se rompa el huevo, sino porque a 38 grados, si tardamos en darnos cuenta, vamos a tener malos olores y se nos puede echar a perder la incubación. ¿Veis lo que os digo? En estos momentos me ha pillado aquí con huevos de gallina y digo, vamos a ponerlo para que veáis cómo queda, ¿no? Evidentemente estos cuadrados son muy pequeños para los huevos de gallina y entra muy poco de la punta del huevo, y por lo pronto pues puedo deciros que la sujeción no sería muy buena, y que estos huevos, cuando comenzara el balancín, cuando comenzara el volteo, pues rodarían por la bandeja y posiblemente se cascaran unos contra otros a fuerza de voltear y voltear. Habéis visto que el motor tenía de 2,5 a 3 revoluciones por minuto. Este tipo de motores necesita un temporizador porque es un movimiento que se aprecia bastante bien. Ahora lo veremos cuando lo conecte, porque como os dije al principio del vídeo, este motor sigue funcionando a la perfección y ya os daréis cuenta que no se pueden tener los huevos así de esta manera girando constantemente. Por eso en este caso sí teníamos puesto un timer, un temporizador.
Pues aquí está el motor y por aquí veis, por este orificio salen al exterior los dos cables de 220 para activar el motor. Vamos a salirnos fuera en la parte de mandos de la incubadora y ahora ahí os explico mejor. Y llegados aquí, pues fijaros, tenemos aquí este que es el termostato. Aquí tenemos donde va conectado directamente ahora el motor de volteo. Este enchufe pues es los cables que salen de dentro del motor. Y aquí es donde tendría que tener puesto el temporizador, el timer, ¿vale? Si ponemos aquí el timer, el temporizador, pues aquí programaremos las veces que queramos que a lo largo del día se encienda o se apague la bandeja de volteo. En este caso yo la tengo puesta directamente porque aquí además tiene un interruptor. Como veis, no tiene mayor historia. Al estar conectado constantemente el motor de volteo, pues yo esta incubadora no tenía timer en ese momento y cuando llegaba y quería darle volteo, pues le daba así, esperaba así 2, 3 segundos o 10 segundos y automáticamente lo apagaba y ya tenía hecho el volteo, ¿vale? Esto entonces sería un volteo semiautomático, solo porque le falta el interruptor automático, timer o como quieras llamarlo, ¿vale? En este caso, pues aquí está conectado, lo activaba, lo dejaba unos segundos y lo apagaba las veces que fuera necesario. En lo que al eje de la bandeja se refiere, como veis, ya os digo, una varilla de hierro galvanizado con su rosca y la cortamos a una largura pues que tenga pues evidentemente el ancho de la incubadora y teniendo en cuenta también el grosor de las dos paredes, ¿no? El grosor de las dos paredes para que nos encaje pues metida primero en un extremo, sacamos y ya dejamos para que quede de la siguiente manera. ¿Veis? Ahí está la tuerca enroscada en la gavilla galvanizada enroscada que nos sirve para eje. Aquí lo tenéis visto desde frente. Evidentemente no apretamos fuerte porque este eje tiene que balancear, tiene que girar y aquí le hacemos lo mismo. Primero pusimos al filo tal como está la tuerca y después le dimos unos golpes con un pequeño cincel para que ya la tuerca no pudiese retroceder. Aquí no hay problema de que haya desgaste ni demás porque como veis estamos hablando de un grosor importante tanto del eje como de la tuerca. Y aquí en el otro extremo pues exactamente igual. Aquí tuve que abrirle un poquito más para que se quedara nivelada porque hay que intentar, claro está, que se quede en horizontal en el interior para que no tenga inclinaciones raras lo que es la bandeja de volteo, ¿no? La inclinación la que le dé el motor, pero lo demás que vaya lo más derechito posible. Exactamente igual. Después, pues aquí unos pequeños toques en la gavilla para que no pueda retroceder la rosca y que no quede muy apretada. Repito que esto dentro se tiene que mover. Bueno, en este caso nosotros pues hemos utilizado este tipo de varillas y lo que hemos hecho es soldarlas, pero como siempre decimos en cada uno de los vídeos, pues que cada uno utilice lo que tenga a la mano, que cada uno utilice pues los medios de los que disponga. Estas bandejas se pueden hacer perfectamente de madera y sustituyendo las cositas que veis que estamos explicando en este vídeo por lo que podamos conseguir en nuestro entorno, ¿no? También deciros que la bandeja pues va soldada sobre, ahí la tenéis, sobre dos tuercas. Ahí he ampliado la imagen, ¿veis? Para que pueda girar completamente. Yo lo que hice fue primero poner las tuercas, después mirar a ver el tamaño que le iba a poner a la bandeja y ya después la soldé sobre la marcha, una vez puesto el eje y una vez puesto con sus tuercas atornilladas en la varilla. Ahí la tenéis la imagen. Vamos a ver si se termina de enfocar. Ahí está. Y como veis queda perfecto. No mirad las soldaduras porque evidentemente yo no soy soldador. Medio me defiendo y poco más. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el volteo para que podáis verlo en funcionamiento y veáis que tiene un movimiento balancín muy suave, pero repito que necesita evidentemente un temporizador.
Pues bien, ahí tenemos, vamos a dejar los huevos tal y como están, aunque esa malla no sea del tamaño ideal para estos huevos porque pueden rodar. Activamos el interruptor y ahí lo tenemos. Incluso así, como os digo, es un volteo tan suave que fijaros que los huevos de gallina, que ahora cuando levanten veréis lo que tiene solo introducido ahí en el cuadrado de malla, muy poquito. Así y todo, pues ni se mueven de su sitio. Fijaros qué volteo más suave. Ya digo que para esa capacidad este motorcillo va estupendamente. No tenemos que darle tampoco mayor inclinación, no tienen que subir y bajar tanto los huevos, no se trata de eso. Simplemente con que tengan un poco de movimiento en cada uno de los volteos que programemos es suficiente. No sé si se apreciará de fondo, pero yo creo que no. Hay un pequeño ruidito que tiene el motor en su funcionamiento. Está claro porque, ya digo, es un motor que tiene mucho uso, tiene muchos volteos a sus espaldas, pero aún así todo sigue funcionando como podéis comprobar. Lo que sí, ya de paso diremos, es que en este tipo de volteo no se os ocurra poner la sonda en la bandeja y mucho menos en un extremo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la altura a la que pare la sonda cuando finalice el volteo, quedará más arriba o más abajo de la resistencia de silicona de la fuente de calor. Y así nos estará dando datos erróneos dependiendo de si para más arriba o más abajo. Muchas de las fotos de los vídeos que me enviáis, pues cometéis ese error, y es que tenéis una incubadora que dependiendo de cada volteo donde pare la bandeja va a tener unos datos o va a tener otros, y así pues está claro que las incubaciones va a ser muy difícil de que salgan bien o que tengamos buenos porcentajes. Fijaros, la altura de volteo no tiene mucha, pero es suficiente para conseguir lo que buscamos. Y si ahora en vez de mirar la bandeja miramos lo que es el motor con estos dos ejes, pues como veis el pequeño, el que va unido al motor directamente, es un brazo muy pequeñito, muy cortito. Si quisiéramos que la bandeja tuviera más inclinación, que bajara mucho más o que subiera mucho más, pues simplemente tendríamos que poner este brazo, que es cortito, casi inexistente, ponerlo un poquitín más largo. Entonces el movimiento de la bandeja, veis, cuando llega aquí a la parte de abajo, llegaría un poquito más abajo, sería mucho más inclinado, si ese es tu gusto. Pero repito que tampoco hace falta, porque con que el huevo se mueva unos segundos en cada volteo es suficiente. Y mirad, ahora he bajado la cámara un poquito más para que se vea la bandeja por la parte de abajo. Fijaros lo poco que pasa la punta del huevo la malla, o sea que están ahí muy poquito metidos, pero como veis la suavidad del balanceo es tal que hasta no siendo la malla la más ideal, se podrían incubar estos huevos perfectamente con ella, ¿no? Ahí ya digo, aunque tengamos más capacidad, no es conveniente sobrecargar, saturar la malla, la bandeja, ni nada por el estilo. Ya no solo por el motor de volteo, para que nos dure, sino también para que haya una buena circulación de aire caliente por todo el habitáculo, por toda la incubadora. Ya os he dicho en muchas ocasiones que queremos poner a tope nuestras incubadoras y muchas veces lo que conseguimos es meter más huevos, perjudicar el interior, y después a la larga, cuando tenemos resultados, se quedan muchos huevos sin salir, que podríamos conseguir incluso más resultados metiendo menos cantidad, porque con menos cantidad posiblemente tengamos mayor porcentaje de nacimientos. Pero eso solo hay una forma de comprobarlo: probar y probar, y poquito a poco ir sacando conclusiones en cada una de las incubaciones que vayamos haciendo. Ya por completar la información, aquí tenéis este tornillo, ¿lo veis? Ahora cuando baje la bandeja se verá perfectamente. Ese es el tornillo, aquí ya se empieza a ver.
Este es el tornillo en el cual teníamos anclada la sonda. Fija, constante, para así tener una lectura ideal y sin fallos hasta nuestro termostato de lo que realmente está pasando en el interior. Es muy importante que la sonda esté bien colocada, que tenga una buena posición, porque ya lo hemos visto en otros vídeos, es muy importante que el termostato tenga pues datos exactos de lo que está pasando. Pues por hoy poco más que contaros referentes a este volteo automático que posiblemente esté ya dando sus últimas vueltas, porque ya digo, vamos a desmontar esta incubadora que ya ha tenido muchos usos, y el volteo automático pues lo desmontaremos y lo dejaremos guardado por ahí. En vez de montarlo, pues hoy hemos querido sobre la misma incubadora explicar cómo se hace este tipo de volteos automáticos tipo balancín. Tampoco tienen mayor historia ni tampoco tienen mayor complicación. Lo hemos hecho porque muchos de vosotros pues nos preguntabais que cómo se hacían este tipo de volteos, que si eran fiables, y la verdad es que sí, son muy fiables, y ya habéis visto lo suave que mueven los huevos. Lo que sí intentaremos hacer, pero ya más adelante, es otro tipo de volteo como es el de arrastre. A mí personalmente me gusta más este tipo de volteos y por eso todavía incluso me quedaba este antiguo, pero de arrastre lo hice en su tiempo por tener una experiencia más, pero la verdad es que poco uso. Se usa mucho, da muy buenos resultados, pero repito, no es un volteo para tenerlo funcionando constantemente. Para que os hagáis una idea, este volteo en más de una ocasión lo he tenido porque no he tenido más remedio, que a lo mejor he tenido que salir y ausentarme durante unos días y demás, y le he puesto un timer de pestañas con 15 minutos cada volteo y ha tenido buenos resultados. Pero por esto que estamos comentando, por lo suave, se puede permitir dar 15 minutos de volteo cada vez. No es lo ideal, pero cuando no tenemos otra opción, o tenemos eso o nada, pues evidentemente sí podemos hacerlo, ¿no? Y el caso es que con este lo hemos hecho y hemos tenido también buenos resultados. Pues lo dicho, por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, siempre dando las gracias por estar ahí, y que os emplazamos al siguiente vídeo.